nombre es Gabriel, como ya lo hemos escuchado anteriormente en algunos de tus videos. A estas alturas la gente ya debería saber que en ocasiones nacemos personas con un don muy especial, como si el mismo Dios nos hubiera tocado en persona. Algunos pueden ver el futuro y desarrollan esa habilidad llamándola clarividencia. Otros pueden sanar sin tener ningún conocimiento de medicina, una habilidad muy conocida entre los chamanes, la misma que hizo famosa a Pachita aquí en México. Sin embargo, mi habilidad es un poco más peculiar que esas. Yo soy capaz de tener una conversación normal y casual con los cadáveres, antes de que sus almas se vayan al cielo. Y ahora quiero contarles la historia de por qué renuncié a eso. Para ese entonces yo trabajaba en una funeraria y me iba muy bien. A veces preparaba los cuerpos y en otras hacía de organizadora. Mi sueldo era más que modesto, pues el director me lo aumentaba cada que le demostraba que tenerme ahí le producía muchas ganancias. Ya muchas personas sabían que yo podía comunicarme con los muertos, y de ese modo me hacían peticiones, como hacerle preguntas a los fallecidos sobre cosas que dejaron inconclusas antes de morir, y nunca los defraudé. Quiero explicar un poco de mi don porque sé que es muy curioso. Una vez que estoy en presencia del cadáver me basta con hacerle una pregunta para que éste abra los ojos y me responda. Muy pocas veces se pone de pie o se sientan, pero aquí es donde se pone interesante. Solo yo puedo ver y escuchar cuando esto pasa. Es decir, que mientras mis ojos me muestran y me permiten escuchar a un cuerpo sentado en una camilla, ante los demás el cadáver sigue acostado sin hacer ningún ruido. Claro que es evidente que a mí sí me van a escuchar, pero poco entenderían la plática. Mis compañeros saben de este don. Al principio no me creían, pero con el tiempo encontré la manera de que me creyeran. Además, la felicidad de las personas que me hacían peticiones era la prueba clara de que podía tener contacto con las almas antes de que partieran al cielo. Y aquí es donde debo confesar que no todas iban para allá. Yo no acostumbro a hablar con todos los cadáveres, solo con unos cuantos. Sin embargo, aquellos que no van al cielo son los que me hablaban sin que yo les preguntara algo. Siempre los notaba cabizbajos, tristes y en ocasiones furiosos. A pesar de tener este don, tengo muchas dudas sobre cómo funcionan las cosas. O al menos desconozco los límites. Había cadáveres que movían mesas, sillas y todo. Y eso mis compañeros sí lo podían ver y sentir. Hubo una ocasión en la que al director lo golpearon en la cabeza con una de las herramientas quirúrgicas. Es por eso que primero me dejaban media hora con el cadáver que llegaba. Y si notaba que no era hostil o que no me hablaba, entraba mi compañero para ayudarme a prepararlo. No está de más decir que sí hubo algunos que me hicieron sentir mucho terror y miedo, pero nada se compara con aquel que llegó para cambiarlo todo. El reloj marcaba las 12 del mediodía cuando nos avisaron de la llegada de un nuevo cadáver, el cual teníamos 2 días para prepararlo y tenerlo listo para el velorio. Fue más tiempo de lo normal, la verdad, pero no cuestionamos. Dedujimos que debía ser cosa del itinerario o algo así. Yo quise echarle un vistazo al cuerpo de inmediato, porque sentía algo por dentro, como si de alguna manera me estuviese llamando para algo urgente. Se trataba de un adolescente que se quitó la vida a causa de la depresión. Casos como esos me hacían reflexionar mucho. Debió haber sufrido demasiado para llegar a tomar esa decisión tan horrible, pero nunca me atreví a cuestionar algo como eso, pues cada quien sabe qué problemas tiene en su vida. Ocurre que estando a solas con el cuerpo, le susurré que lamentaba mucho lo que pasó, y me quedé esperando su respuesta. Mi don nunca me había fallado, pero esa vez el cuerpo no me respondió ni abrió los ojos. De hecho, no hizo ningún movimiento. Miré a los lados con el corazón acelerado. Mi mente quedó en blanco, incapaz de crear alguna hipótesis sobre lo que pasaba. De nuevo le hice otra pregunta y tampoco me la respondió. En ese momento llegó mi compañero para decirme que apenas le haríamos unos retoques al cadáver y que al día siguiente lo tendríamos listo. Eso hicimos. Y en medio del proceso me preguntó si el cadáver ya me había dicho algo.
Yo respondí que no, y fue todo lo que dije porque no quería hablar de eso. Mi expresión facial hablaba por mí. No tenía miedo de perder mi don. De hecho, lo hubiese comprendido si ese fuera el caso, pero sabía que ahí había algo más. A la noche siguiente, en que nos tocaba dejar el cadáver listo para el velorio, mi compañero me llama para decirme que no podría ir a la funeraria, y me pidió que lo cubriera. Yo no tuve ningún problema porque esos favores yo mismo los pedía con frecuencia. Me puse la vestimenta necesaria para alistar el cadáver y comencé. Pero 2 horas después, el cadáver abrió los ojos y me miró fijamente. Yo me eché para atrás casi cayéndome y tropezando con la mesa detrás de mí. El cuerpo se incorporó hasta quedar sentado sin apartarme la vista. Me quedé sin habla, y entonces él me dijo que renunciara a mi don, porque el mal ya se había dado cuenta de lo que hacía, y entonces no tardarían en corromperme o hacerme daño. Mantuve mi compostura y le dije que no había nada de qué preocuparse, pero insistió, revelando que su muerte no había sido suicidio, sino causado por un demonio poderoso sin que nadie pudiera darse cuenta de que lo tenía poseído. Eso me pareció curioso, pues la posesión en humanos deja muchas señales, pero mantuve mi punto de que no había nada de qué temer. Y fue entonces cuando presencié la mayor actividad paranormal de toda mi vida. Las mesas comenzaron a moverse de un lado para otro. Las herramientas salieron disparadas por los aires. Y escuchaba un gran número de voces que me decían que huyera, o entonces acabarían con mi vida. El mismo cadáver me dijo que lo hiciera, que yo iba a estar a salvo si a partir de allí me resignaba a no usar más nunca mi don. No tuve más opción que salir corriendo de la funeraria e irme a mi casa. Regresé por la mañana y me llevé la sorpresa de que el cuerpo ya estaba listo y preparado. Alguien hizo el resto del trabajo, pero nunca indagué sobre quién fue. Ordené todo lo que quedó regado por el piso, y cuando mi jefe llegó todo estaba listo. Se hizo el velorio, y después de eso anuncié que no volvería a usar mi don nunca más. Prefería seguir vivo. Después de eso no volví a escuchar a ningún muerto. Anónimo, por favor. Nunca pensé que estaría escribiendo algo así. Pero lo que ocurrió en el funeral de mi cuñado Eduardo en 2001 me sigue quitando el sueño. Mi cuñado era un hombre tranquilo, siempre reservado, pero tenía un miedo que jamás ocultó: el miedo a la muerte. Él falleció en medio de la pandemia, víctima del COVID. Esa enfermedad lo bajó de peso, unos 56 kilos tal vez. Su partida dejó un vacío enorme en nuestra familia. El velorio fue sencillo, como se estilaba en esos tiempos de pandemia. Solo familiares cercanos, todos con cubrebocas y manteniendo cierta distancia. Eduardo, mi cuñado, estaba en su ataúd con un semblante tranquilo, como si al final le hubiera encontrado algo de paz. La atmósfera era pesada, no solo por el dolor de la pérdida, sino por algo más, algo que no sabría explicarles. Mientras rezábamos, varias veces escuché pasos atrás de mí o enfrente de mí, pero cada vez que levantaba la vista, todos estaban en su lugar. Mi esposa, hermana de Eduardo, también se sentía extraña. Así pasamos la noche en el rosario, con cosas extrañas. Al día siguiente era hora de llevar a Eduardo al cementerio. Contratamos una carroza y varios de nosotros, hombres fuertes y corpulentos, nos ofrecimos a cargar el ataúd solo unos metros. Era extraño, porque aunque Eduardo era delgado, el ataúd pesaba como si estuviera lleno de concreto. ¡Qué rayos!, uno de mis primos dijo mientras lo intentábamos levantar. Era como si algo invisible e increíblemente pesado estuviera presionando el ataúd. Otros hombres de la familia nos ayudaron, pero aún entre 5 personas, 2 de cada lado y uno al frente, no podíamos cargarlo. La
La madera del ataúd no era particularmente gruesa ni pesada, pero sentíamos un peso imposible de cargar. Otro muchacho se unió, y entre 6 hombres apenas logramos subirlo a la carroza. Nos costó mucho trabajo. No se quiere ir, dijo un vecino mayor que nos ayudaba. En ese momento sus palabras me parecieron una broma de mal gusto, pero algo en su tono me heló la sangre. Él hablaba en serio. Cuando llegamos al cementerio, los enterradores nos esperaban. Sin embargo, al intentar descargar el ataúd, se toparon con el mismo problema. ¿Está lleno de piedras o qué?, bromeó uno de ellos, aunque su rostro mostraba preocupación. Entre 8 hombres finalmente logramos moverlo un poco más fácil, pero con un esfuerzo descomunal. Todos estábamos cansados y el sudor nos empapaba, a pesar de que no hacía tanto calor. Apenas habíamos caminado hacia el cementerio, hacia la tumba, pero sentíamos una presión constante, como si el ataúd se resistiera. Es raro, pero pasa, dijo uno de los sepulteros mientras cavaban la tumba. Cuando un difunto no se quiere ir, su ataúd pesa más. Yo miré a mi esposa, quien estaba pálida y temblando por lo que el hombre decía. Yo trataba de mantenerme firme, pero en el fondo sabía que era real. Cuando finalmente colocamos el ataúd en la tumba, sentí un alivio físico inmediato, como si se hubiera liberado una carga que no solo era literal. Sin embargo, mientras los sepulteros terminaban de cubrir la tumba, uno de ellos nos comenzó a decir que el que había fallecido no estaba tranquilo. Esa noche, al llegar a casa, mi esposa y yo hablamos sobre lo ocurrido en el panteón. No encontramos explicación lógica, aunque Eduardo siempre había temido a la muerte, y ahora parecía que incluso en su partida, ese miedo lo había retenido, como si no pudiera aceptar que ya no pertenecía a este mundo. Cuando comencé a salir con mi hoy esposa, la dejaba todos los viernes después de la escuela en su casa. Sus papás iban siempre por ella, pero los viernes abrían su fonda también por las noches y yo me ofrecía llevarla para que se sintieran más tranquilos. Y es que salíamos después de las 10. Siempre la dejaba, nos salíamos del carro porque a sus papás no les gustaba que nos quedáramos dentro de él y platicábamos en la banqueta. Desde la primera vez que la llevé, a mí me daba cierta ternura la forma pícara en que su abuelita me sonreía desde la ventana, como haciéndome saber que nos estaba viendo. Todos los viernes era lo mismo, la abuelita cuidando atenta mientras yo me recargaba en mi carro y mi novia se quedaba en la puerta. Hasta que un día, noté que la señora ya no me estaba sonriendo. Al contrario, se veía como enojada y luego empezó a abrir su boca como si estuviera diciendo algo. La abría y la cerraba y luego la empezó a abrir demasiado, como si se estuviera ahogando. Le pregunté a mi novia si su abuelita estaba bien. Le dije que se miraba diferente esa noche. ¿Mi abuelita?, preguntó. Era la primera vez realmente en que se la mencionaba y pareció sacarla de onda bastante. Se ve mal, como si necesitara ayuda, le dije. Mi novia volteó, pero no la alcanzaba a ver desde la puerta y le dije que se acercara a mí, que de ahí la podría ver con claridad. Para cuando lo hizo ya no se veía la señora, pero le dije que ahí estaba, que estaba completamente seguro de que, como siempre, alguien nos veía desde ahí. Me dijo que no había nadie en su casa, que sus abuelitas ni siquiera vivían en la ciudad. Me sorprendí, pero sabía que no era un intruso. Es decir, tenía semanas viéndola ya cada viernes. Mi novia me pidió que entráramos para ver porque tenía miedo, porque no pensaba quedarse sola ahí. Entramos y fui a revisar ese cuarto, por aquella ventana.
Había un mueble frente a ella, bastante alto. Era imposible que hubiera habido alguien asomándose porque la cabeza estaba pegada a la ventana, pero la posición del mueble lo volvía físicamente imposible. Mi novia ni siquiera se quiso acercar ahí. Me pidió que mejor la llevara con sus papás a su trabajo. Así lo hice y al llegar les explicamos lo que pasó. Se mostraron sorprendidos, pero no tan preocupados como yo esperaba. No comentaron nada más. Fue hasta mucho tiempo después, cuando ya nos habíamos casado, que mis suegros me contaron la realidad de ese cuarto, de lo que ellos creían, de quién creían que yo vi. Ahí en ese cuarto vivió la hermana de su abuela, mucho antes siquiera de que mi mujer naciera. Ahí pasó sus últimos días cuando nadie más la quiso cuidar. Ellos lo hicieron, pero ella no era para nada una buena mujer. Por eso se había quedado sola. Se negó a irse a vivir ahí si no la dejaban llevar consigo su vieja maleta, aquella donde guardaba todo lo necesario para practicar lo que siempre hizo, la magia negra. Cuando murió tiraron todo a la basura y nadie vio nada raro en esa casa hasta que yo llegué. A partir de ahí, ya nos sorprendemos cuando alguien, sobre todo los que no son de la familia, dicen ver que se asoma una viejita por esa ventana. Y es que tengan por seguro que los fantasmas están cerca de nosotros, aunque a veces no todos los podamos ver. Que tengan muy buenas noches. En Poza Rica, Veracruz, circula una historia que ha pasado de boca en boca entre los camioneros que recorren la carretera entre Poza Rica y Naranjos. Mi tío, mi padre y mi padrino, quienes se dedican a este oficio, siempre me han contado la misma historia sobre un suceso extraño que ocurre en esa ruta. En dicha carretera hay una avenida muy larga que, al final, tiene una curva difícil de ver, especialmente de noche. Según cuentan, entre las 3 y las 4 de la madrugada es común que aparezca una mujer pidiendo aventón. A simple vista parece una persona normal, por lo que muchos conductores la dejan subir. Y aquí lo inquietante es que, después de pasar la segunda curva, la mujer desaparece sin dejar rastro. La creencia popular dice que, si la has visto y no la levantas, en la siguiente curva, en lugar de que ella se baje, el que desaparecerá serás tú. Por esta razón, los camioneros siempre advierten que, si te encuentras con esa mujer, debes detenerte y darle un aventón para evitar un destino fatal. Es una historia que ha perdurado con el tiempo y que muchos conductores que transitan por esa carretera siguen contando con respeto y misterio, como una advertencia silenciosa para quienes viajan de noche a la ruta. Así que, con el tiempo, yo también terminé dedicándome al mismo oficio. Aunque tengo estudios, pues cursé una preparatoria técnica y terminé la universidad, siempre me llamó la atención lo que hacía mi padre, por lo que terminé siguiendo sus pasos. Así, un día mientras realizaba un viaje hacia esa misma región, me tocó vivir algo que jamás olvidaré. Era de madrugada, alrededor de las 4:30, cuando me encontraba recorriendo la larga avenida que lleva a las curvas de las que tantas veces me habían hablado. Afuera estaba completamente oscuro, el camino solitario y silencioso. Fue entonces cuando vi a una señora mayor al borde del camino. Tenía la piel pálida, ojos muy oscuros, y por lo que alcancé a ver, llevaba una bufanda de lana tejida a mano alrededor de su cuello. Sostenía un bolso, también tejido a mano, adornado con rosas de colores. Sin pensarlo mucho, tragando saliva, me detuve y abrí la puerta del tráiler.
La mujer subió al primer escalón, agarrándose con dificultad de la puerta para no caer. Le pregunté hacia dónde iba, a lo que respondió que necesitaba llegar al centro de Poza Rica. Está bien, suba, le dije. También voy para allá. Me ofrecí a ayudarle con su bolso, pues parecía muy pesado, pero ella simplemente lo colocó a su costado y cerró la puerta con calma. Buenas noches, hijo, me dijo con su voz tranquila. Buenas noches, doña, respondí mientras retomaba el camino. Mientras avanzábamos, la señora comentó lo difícil que debía ser trabajar de noche, cosa a la que yo asentí, agregando que a veces podía ser muy pesado. Entre pláticas, la observé en varias ocasiones de reojo. No podía evitar preguntarme qué hacía una mujer sola a esas horas en un lugar tan peligroso. Esa carretera es angosta, oscura y está rodeada de barrancos. Además, la inseguridad que se vive en la zona la vuelve aún más peligrosa. Debo agregar que para mantenerme despierto entre viajes, suelo llevar el aire acondicionado al máximo. Por cortesía, le pregunté a la señora si tenía frío. Ella negó con la cabeza, asegurando que estaba bien. Por un momento dejamos de hablar, y creo que ese fue el momento en que todo se tornó más extraño. O tal vez fue cuando pude notarlo. El aire se volvió pesado. El ruido del motor y el aire acondicionado era lo único que rompía el silencio de la noche. En medio de esa atmósfera inquietante, la señora dijo: ¿Qué tienes, hijo? No te asustes, no te voy a hacer nada. No es eso, le respondí con nervios. Ya sabe, esta ruta suele ser peligrosa, sobre todo por las curvas. Ella solo asintió. Cuando nos acercamos a la segunda curva, giré el volante con precaución, sin perder el camino de vista. Al voltear hacia el asiento del copiloto, la señora ya no estaba. Helado, me detuve de inmediato, encendí las intermitentes y revisé toda la cabina. Las puertas seguían cerradas con seguro, las ventanas arriba, y aún así, la señora junto con su bolso había desaparecido. No había rastro alguno de su presencia. Aún incrédulo, llamé a un compañero para pedirle que revisara las cámaras del camión, esas que la empresa instala para monitorear los viajes. Le conté lo que había sucedido y después de revisar, me confirmó que no se veía nadie más en la grabación, que durante una buena parte solo me veía hablando solo. Llegué a base con el amanecer, nervioso y confundido. Al verme, mis compañeros solo se rieron y con tono burlón me dijeron: ¿A poco se te subió la señora? Sus risas no hicieron más que confirmar lo que ya sospechaba. No era el único al que le había pasado. Entonces confirmé las historias de mi padre, tío y mi padrino. Ahora, yo también tenía mi propia experiencia con la misteriosa mujer de las curvas de Poza Rica. Desde aquel día, cada vez que viajo solo, siempre llevo un peluche en el asiento del copiloto, ya que está la creencia de que, si llevas algo en ese lugar, ni un ente se te subirá. Sin embargo, hay veces que, cuando paso esa curva, quito el peluche, por si acaso se me vuelve a aparecer. En la actualidad, cada vez que comparto esta historia con otros compañeros, encuentro nuevas versiones. Algunos dicen que la mujer vestía de blanco, mientras que otros aseguran haber visto a una joven en vez de una anciana. Un viejo conductor me confesó una vez que intentó mirarla a los ojos por el espejo retrovisor, y al hacerlo, vio un reflejo vacío, sin vida. Me pregunto si se trata de la misma aparición o de distintos espíritus que acechan la carretera.
aunque lo cierto es que nadie puede negar que algo extraño sucede en ese tramo de la ruta, y aunque intento convencerme de que fue solo una alucinación, producto del cansancio, cada vez que paso por ahí, siento que alguien me observa desde la oscuridad. Jamás te quedes dormido en un funeral. Jamás te duermas. Me repetía mi madre cada que íbamos a uno. Y cuando mi abuelo falleció supe perfectamente por qué ella siempre me lo decía. Tenía 15 años cuando todo esto sucedió. Mi abuelo falleció una noche naturalmente. Simplemente ya no despertó al siguiente día. Obviamente lamentamos su pérdida y nosotros viajamos 12 horas en el camión para llegar hasta su pueblo. Al llegar al funeral eran las 9 de la noche. Saludamos a todos los familiares e hicimos la misa para después hacer las guardias. No sé en otros países, pero aquí en México se hacen guardias de pie, a un lado del ataúd. Esa ocasión le tocó a mi papá, y ya dando las 3 de la mañana le dije a mi mamá que tenía ya mucho sueño y que iría a dormirme al cuarto de mi abuelita. Pero no me dejó. Me dijo muy asustada y entre enojada que nunca lo hiciera. Que si a poco fueron en vano todas las veces que me decía que no me durmiera jamás en el funeral. Enojada me puso a hacer guardia hasta las 7 de la mañana para que no me durmiera. 4 horas estuve parado a un lado de mi abuelo. Yo ya estaba cansado y muriéndome del sueño. A las 7 de la mañana llegaron los de la funeraria para llevarlo al cementerio del pueblo. Yo ya no podía más y le dije a mi mamá que me quedaría aquí a dormir. Me dijo que sí, pero antes desayunara. Me sirvió un vaso de café y me dio una pieza de pan. Me lo subí para desayunar arriba en la habitación. Escuché a todos irse cuando estaba arriba. Estaba desayunando y todo lo dejé a la mitad, pues me recosté y me quedé totalmente dormido. Momentos después, la sensación de que alguien estaba acostándose en la cama me despertó. Aquella persona se recostó completamente. Yo no lo estaba viendo, pues estaba de lado, pero pude escuchar cómo comenzaba a llorar. Era un llanto muy ahogado, silencioso. Supuse que era mi papá, pues la voz era de un varón. Yo no quise abrir los ojos porque en realidad estaba muy cansado, así que traté nuevamente de dormir. Pero el llanto de mi papá no me dejaba, pues se hacía en ocasiones muy fuerte. También escuché la voz femenina de otra persona, pero no hablaba fuerte. Ella le susurraba a mi papá. Supuse que era mi mamá. Y le decía a mi papá que estuviera tranquilo, que la muerte es natural. Pero él solo lloraba. El llanto era desgarrador y muy triste. Me sentí tan mal que abrí los ojos. Me giré para abrazarlos. Pero en la oscuridad del cuarto no estaban mis papás. Me quedé pensando que tal vez fue un sueño, mientras veía ese lado de la cama. Pero las pisadas de alguien del otro lado del colchón me hicieron girar. Quien estaba caminando dirección a la puerta era mi abuelo, el que había fallecido. Me quedé petrificado, pues el miedo me recorrió todo el cuerpo. Noté que iba vestido justo de la misma manera que estaba vestido en su funeral. Caminó hasta la puerta, la abrió y se salió cerrándola. Yo no me lo podía creer. Yo estaba aterrorizado, pero salí a buscarlo. Y en el pasillo ya no estaba nadie, ni él. Me convencí de que fue solo un producto del sueño, así que me regresé a dormir. Desperté a las 2 de la tarde cuando todos estaban llegando. No comenté nada a nadie, pues me tacharían de mentiroso. La familia que veníamos de lejos nos dejaron dormir en la casa de los abuelos varios días. 5 días para ser exactos. Una tía mía se quedó en el cuarto de mis abuelitos. Eran las 2 de la mañana
cuando ella nos despertó a todos con horribles gritos. Todos salimos pensando que alguien se había metido. Llegamos al dormitorio y la encontramos llorando. Su esposo la intentaba controlar, pero ella solo lo abrazaba llorando, temblando, y estaba muy pálida. Le preguntamos que qué tenía, y ella con lágrimas en los ojos nos dijo que mientras dormía, escuchó la voz de su papá. Al abrir los ojos lo pudo ver. Lo vio ahí, al frente de un espejo de cuerpo completo, y después caminó a la salida y se fue. Nuevamente yo no dije nada, y toda la familia pensó que era una alucinación por el dolor de la pérdida. Pero al siguiente día, otra tía nos despertó. Pegó tremendos gritos en la cocina. Al bajar todos le preguntamos qué era lo que había sucedido, y ella nos dijo que solo había visto una rata pasar, que la perdonáramos por el griterío. Nos reímos de ella porque parecía hasta pálida del miedo. Nos dijo que la esperáramos, que nada más recogía su reguero de leche y llenaba otro vaso. La esperamos y cuando llenó otro vaso de leche, ella y todos los demás nos volvimos a acostar en nuestros cuartos. A la mañana siguiente nos despertó el canto del gallo. A las 7 de la mañana estábamos desayunando unos hotcakes. Y mientras platicábamos entre todos, mi tía Remedios, la que gritó en la cocina, nos dijo algo. Oigan, ¿quieren que les diga la verdad? La verdad de por qué grité en la madrugada. Se escuchaba muy asustada. Todos le dijimos que sí. El comedor se quedó en silencio escuchando su anécdota. Mientras estaba durmiendo, escuché cómo alguien bajaba las escaleras. La casa me da miedo. Por eso, aunque tenía hambre, no salía. Pero ya con alguien acompañándome me sentía más protegida. Así que me levanté de la cama y abrí la puerta. Caminé por el pasillo buscando al que estaba en la cocina. Pero no se veía tanto, pues las luces estaban apagadas y era algo difícil de reconocer a la silueta que estaba merodeando la cocina. Era un hombre, eso no hay duda. Así que bajé a la cocina y ya estando ahí prendí la luz. Pero no logré ver a nadie. Lo busqué pensando que estaba en la sala, pero no. Se me hizo muy extraño y sin embargo traté de no pensar en eso, pues ya estaba abajo. Abrí el refrigerador y saqué la leche. Estaba sirviéndome un vaso cuando de pronto tocaron la ventana. El sonido me dio miedo y volteé lentamente hacia allá. Pegado a la ventana estaba mi papá, viéndome. Es por eso que tiré el vaso de leche, por el miedo, por la sorpresa. Esto contó mi tía y nadie dijo nada en el comedor, hasta que yo rompí el silencio. Les dije que yo también había visto a mi abuelo y que lo vi salir de su cuarto. Un tío de nosotros nos dijo que mi abuelo entonces estaba recogiendo sus pasos, pues a él le encantaba estar en su casa. También les dije sobre la voz de mujer que escuché consolar a mi abuelo. Es tu abuelita, hijo, me dijo mi mamá. Dice que ella también la vio en la cocina, a lo lejos nada más, pues ella también falleció en esa casa ya de viejita. Me dio escalofríos lo que estaba sucediendo. Esto nos llenó de miedo a todos y por eso, esa misma mañana la mayoría de la familia que estaba ahí, nos fuimos a nuestras propias casas. Y hasta la fecha, como ya tengo un hijo, siempre le digo el mismo consejo. Jamás te duermas en un funeral. Yo soy creyente de lo paranormal y tengo una anécdota para compartirles a todos ustedes. En el 2019 mi esposa falleció en el parto junto con mi bebé. Pedí que las dos se embalsamaran juntas.
el bebé en brazos de ella. El velorio se hizo en mi casa a las 8 de la noche. Terminó por ahí de las 9:30 más o menos. Todos me dieron el pésame y se pasaron a retirar. Cuando todos se fueron, comencé a hacer el aseo. Estaba tirando y juntando los vasos de unicel y pensando que me había quedado solo. Fui a tirar la basura al patio. Pero de regreso, empecé a escuchar que tocaba en la caja. Me asomé pensando que alguien se había quedado, pero estaba solo yo. Fui al ataúd y busqué a alguien, o algún animal, pero estaba todo normal. Y hasta llegué a pensar que fue el vecino clavando algo. Pero nuevamente escuché que alguien tocaba. Y esta vez estaba tan cerca del ataúd que me di cuenta que provenía de adentro. Abrí el cajón pensando que estaban vivas, pero solo fueron falsas esperanzas. Esa noche me dormí ya tarde, pero horas después me despertaron aquellos golpes. Agarré mi celular y vi que eran las 3 de la mañana. Mis ojos aún no se acoplaban a la oscuridad y estaba intentando desbloquear mi celular para prender la linterna. Y fue en ese momento cuando escuché el llanto de un recién nacido justo a mis pies. Sentí muy fría mi espalda y mis dedos no me respondían. Mi corazón comenzó a latir muy rápido, pues comencé a sentir algo debajo de las cobijas. Algo muy frío, un pequeño cuerpo. Era mi bebé. Con mis dedos temblorosos desbloqueé mi celular. Prendí la linterna y esto hizo que aquel llanto cesara. Apunté hacia el frente y por unas milésimas de segundos vi a mi esposa con esa bata de hospital cargando a nuestro bebé. Mi celular se apagó de la nada cuando nuevamente me quedé a oscuras. Aquel llanto de bebé se hizo presente otra vez. Pero ya no se escuchó en mi cuarto. Se escuchó ahora en el ataúd. Prendí la luz rápidamente y salí a ver el féretro. Ahí estaba ella, mi esposa, con un semblante en su rostro diferente, como con miedo. En sus ojos se le notaba que había llorado, pues se veía el caminito que dejaba la lágrima. Esa madrugada me quedé velando a mi esposa hasta el amanecer. Cuando llegaron mis familiares les pedí que por favor hiciéramos otros rezos, porque no se querían ir. Todos aceptaron y nuevamente hicimos el rosario. En la tarde llegó la carroza fúnebre. Teníamos que sacar el ataúd para meterlo, y al momento de cargarlo, escuchamos todos cómo tocaron desde adentro 2 veces. Les digo que no se quieren ir. Desde ayer está así. Les dije esto a mis familiares. Ya estando en el panteón hicimos nuevamente algunos rezos y nos despedimos de ellas. Los sepulteros estaban bajando el cajón muy derecho con los lazos, cuando de pronto vimos todos cómo el ataúd se hizo a un lado. Ellos trataron de acomodar el cajón, pero por más que lo ponían derecho, siempre se giraba solo, y esto no dejaba que bajara. Uno de ellos me dijo que no se quería ir. Tardaron 20 minutos en bajarla 3 metros, cuando en verdad solo se tardan por lo mucho 3 minutos. Pero uno de ellos me dijo que hablara con ella. Yo le dije a mi esposa que dejara hacer bien su trabajo a los señores, que ella se tenía que ir, que pronto o algún día la alcanzaría para disfrutar a nuestra bebé, que encontrara la paz y que las amaba. Solo así, con estas palabras, el ataúd dejó de moverse y atorarse solo. Regresé a mi casa y bueno, al principio se siente un vacío enorme, pero aprendes a vivir con ello. Jamás las voy a olvidar, solo lo superas. Esta fue mi historia, audiencia.
Las brujas de Naica. Cuenta la leyenda que en Naica, un pueblo del estado mexicano de Chihuahua, existe la mayor cantidad de brujas que pueda haber en todo el mundo. A partir de las 10 de la noche, las calles de Naica quedan completamente vacías, ya que a esa hora comienzan a surgir de las minas abandonadas unas bolas de fuego del tamaño de un balón de fútbol. Estas misteriosas bolas de fuego son las brujas que se ocultan bajo esta apariencia, para recorrer los cielos e intentar atrapar a alguna persona desprevenida que no se haya ocultado en su hogar. La historia más famosa es la de Montserrat, una joven de apenas 16 años, la cual trabajaba con el panadero del pueblo y así poder ayudar a sus padres. Una tarde Monse, como era conocida, saliendo de trabajar decidió ir al lago para poder admirar la bella luna reflejada en el agua. El tiempo transcurrió y el sonido de las campanas resonó por todo el pueblo, dando advertencia a los habitantes de que era la hora de las brujas. Sin embargo, la joven Montserrat no alcanzaría a regresar a su hogar, por lo que las brujas lograron atraparla sin dejar rastro, para finalmente convertirla en una nueva bruja de Naica. A pesar de que todos los pobladores buscaron a la muchacha, no lograron encontrarla. No fue hasta mucho tiempo después que algunas personas dicen haberla visto en el lago, pero su belleza había desaparecido, y ahora era una mujer totalmente diferente, de un aspecto horrible y deforme. Existen otras leyendas referentes a las brujas en México. Sin embargo, Naica es denominado como la capital de las brujas, por la gran cantidad de seres de este tipo que habitan ahí. ¿Te atreverías a salir de noche en este pueblo?